sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 221 a 226 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Don Patricio nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Tenemos los siguientes oficios y documentos para la cuenta. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que tenemos en tabla, que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. También presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que fija plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Ahumada y otros, que modifica el Código Procesal Penal para permitir a las policías recuperar bienes objeto de hurto o robo en los casos que indica. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para imponer al presidente de la República el deber de legislar con el objeto de fusionar o transformar los ministerios que indica. Comunicación mediante la cual se informa del pareo para esta sesión de la diputada doña Pamela Giles con la diputada doña Camila Flores. También se informa que la diputada doña Consuelo Veloso reemplazará en esta sesión a la diputada doña Maite Orsini. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, excusando al señor Ministro de Justicia y al señor Subsecretario por tope de agenda. Asisten en representación del Ministerio doña María Esther Torres, jefe de la División Jurídica, acompañada de los abogados de la división, señora María Florencia Draper y señor Rodrigo Hernández. Correo electrónico del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, señor Javier Couso, confirmando su asistencia vía telemática desde el extranjero a la sesión de hoy, martes 17 de diciembre de 2024. También se confirma la asistencia del director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, señor Nicolás Frías, para esta sesión, como también del señor ex abogado integrante del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional comparado de la Universidad de Chicago, son Rodrigo de la Bo. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, confirmando su asistencia con calidad de oyentes, como se acordó por la comisión, en forma telemática. Comparecen doña Tania Giovanna Galgani, magistrada, y el magistrada también, doña María Francisca Zapata. Oficio de la Superintendencia de Pensiones, por la cual responde a consulta solicitado en esta comisión de parte del diputado señor Carlos Bianchi en relación con estadísticas respecto al funcionamiento de la ley 21.309, que otorga pensión anticipada a afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales. Se hará llegar la respuesta a todas y todos los integrantes de la comisión. Y también se confirma la asistencia del director ejecutivo del Observatorio Judicial Libertad y Desarrollo, señor José Miguel Aldunate, que también se encuentra presente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Bien, no habiendo palabras sobre la cuenta, tengo que tomar un acuerdo, si me permite la comisión. Estamos coordinando un seminario respecto de gobierno judicial, experiencia comparada y aprendizaje para Chile a propósito del proyecto de sistema de nombramientos judiciales. Y estamos proponiendo este seminario para el día 23 de enero del próximo año a las 4 de la tarde en el Congreso de Santiago. Este seminario está coordinado con el Ministerio de Justicia, también con la Universidad Católica de Chile y por supuesto también por nuestra Comisión de Constitución. Hay que tomar acuerdos sobre esto, ¿no? Informando. Sí, señor presidente, es importante que la comisión adopte el acuerdo de participar en la logística para los efectos de poder solicitar a las autoridades superiores de la corporación el uso de espacios físicos en Santiago, solamente en la sala de sesiones, como también la ayuda de protocolo, dirección de comunicaciones, que en estos casos siempre lo utilizamos. Sí. Y por supuesto que van a ser informados e invitados, por supuesto, nuestros colegas parlamentarios, sí, señoras y señores diputados, a este seminario que se va a realizar el 23 de enero del 2025, un día jueves. Así que bien, ¿se acuerda? Sí, presidente. Bien.
Vamos a comenzar entonces con la orden del día. Vamos a invitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Está presente María Esther. Jefa de división jurídica, que está presente, se excusó el Sí, ministro, se excusó el perfecto. Invitamos a María Esther que nos acompañe, si le parece, a la comisión. De acuerdo, presidente. Bien. Vamos a invitar entonces a María Esther. ¿Ya? ¿Sí? Ya, por favor. Yo solamente quiero saber, porque hoy en la mañana estuvo el ministro de Justicia acá, entonces me gustaría poder conocer, independientemente de la autorización obviamente que estén los asesores del Ministerio de Justicia, por qué no vino ni el ministro ni el subsecretario. Quiero saber las excusas concretas, porque estamos hablando del proyecto más importante respecto a la reforma del sistema judicial del país. Y creo que por lo menos debería estar acompañándonos permanentemente en una discusión tan importante, o el ministro o el subsecretario. Eso nada más. Bien. Señor secretario, ¿cuáles son las... vamos a solicitar, le estoy pidiendo al señor secretario que nos dé cuenta sobre las excusas del señor ministro. Sí, se recibió una excusa de parte de ambas autoridades señalando que tenían en este momento problemas de agenda, lo cual significa que tenían ya compromisos asumidos con anterioridad y que no podían postergarlos. Eso, señor presidente. Sí, ese fue la... Bueno, si tiene más antecedentes, nos puede entregar la jefa de la división jurídica. Sí, diputada Giles. Sí, presidente, a mí me parece que sobre todo después de que en la sesión pasada justamente yo había felicitado al ministro de Justicia por su presencia en esta comisión permanente desde que asumió, a mí me parece bien insuficiente la excusa. Yo le pediría, señor presidente, si fuera posible, ojalá como una resolución del conjunto de la comisión, si usted lo requiere de esa manera, pudiéramos representarle al ministro, yo concuerdo por su intermedio con el diputado Ilavaca, pudiéramos representar al ministro primero, que esperamos que colegisle, a diferencia de sus antecesores, y que además de eso sería importante que cuando haya una excusa, sea una excusa razonable y que dé motivos reales. Bien, vamos a transmitir por mi parte como presidente de la comisión, voy a hablar con el señor ministro para que pueda mandar las excusas con mayor formalidad y idealmente que pueda estar presente frente a la tramitación de este proyecto. Diputado Ilavaca. Presidente, yo entiendo que el ministro efectivamente tiene harta función y labores, pero el señor subsecretario lo hemos visto una sola vez, me parece, a este subsecretario. Y que me diga el subsecretario, ya que el ministro efectivamente puede estar en otras labores, que por razones de agenda no dice nada. Sí. Así que el Ministerio de Justicia no es capaz de poder entregar por lo menos una excusa coherente. En lo particular yo voy a objetar que participen otros miembros del Ministerio, por si acaso. Bien, está autorizada la participación de nuestra jefa de división jurídica. Perfecto, no voy a pedir mayores autorizaciones. Si le parece, vamos a invitar a don José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial, que está presente, que nos acompaña acá en nuestra comisión, si le parece a la comisión. También a don Nicolás Frías, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Y a don Rodrigo de la Voz, ex abogado integrante del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional comparado de la Universidad de Chicago. Sí. Los invitados, si le parece a nuestra comisión, están nuestros invitados, así que les agradecemos que estén presentes con nosotros. Y por supuesto, también saludamos a don Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, que nos acompaña de manera telemática. Esta sesión tiene como fin continuar con la tramitación en general del proyecto refundido de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales, boletines que ustedes ya conocen. Vamos a partir, si le parecen, a nuestra comisión con don Javier Couso, quien está de manera telemática desde Alemania. Le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos que haya tenido este espacio para poder comentar con nosotros su visión respecto de esta reforma propuesta. Muy buenas noches, me imagino, buenas tardes. Sí, desde Utrecht, acá en los Países Bajos, en realidad. Muchas gracias y por su intermedio a los demás integrantes de la comisión. Agradezco la invitación muy sinceramente a exponer brevemente comentarios al proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial, crea un consejo de nombramientos
judiciales y fija un procedimiento para el nombramiento de jueces, además de crear un órgano encargado de la administración y gestión de recursos de los tribunales. Antes de entrar a los comentarios al proyecto, creo necesario realizar algunas consideraciones previas de contexto, porque como se señalaba hace un rato, es extraordinariamente relevante eh, el analizar con mucho detenimiento una reforma constitucional de uno de los ejes de todo Estado de Derecho, cómo está organizado el gobierno judicial y el sistema de nombramiento de los tribunales, incluidos los más altos tribunales de justicia. El primer comentario es que contar con una judicatura eficiente, eficaz y dotada de jueces conocedores del derecho vigente, criteriosos e imparciales, y que son imparciales porque son independientes tanto de otras autoridades públicas como de intereses privados poderosos, representa lo que el jurista Thompson ha denominado una verdadera conquista cultural de la humanidad. Porque no es fácil que un oficial del Estado, los jueces, sea capaz de juzgar con independencia incluso a las más altas autoridades del país o de resistir las presiones de sectores poderosos del mundo privado, nacionales o extranjeros, eh, es, como digo, muy improbable de no haberse diseñado un sistema jurídico que dote de garantías de inamovilidad para ese juez y un sistema de nombramientos que sea transparente y lo suficientemente despolitizado como para garantizar que quienes desempeñen las labores judiciales lo hagan con apego a la Constitución y las leyes. Contar con jueces imparciales, entonces, porque son independientes y competentes porque entienden el derecho y lo aplican con criterio, es un requisito sine qua non de un Estado de Derecho en forma, algo sin lo cual las garantías y derechos que reconocen las constituciones y las leyes no son más que pedazos de papel con tinta que no tienen mayor significado en la vida concreta de las personas. Un poco de contexto histórico nos va a ayudar también a aquilatar lo siguiente. Chile cuenta con una orgullosa tradición constitucional que logró una judicatura independiente relativamente temprano en el contexto latinoamericano y que con altos y bajos ha contribuido a nuestra institucionalidad republicana y democrática. Luego de décadas de un absoluto sometimiento al Ejecutivo por parte de los jueces, en los primeros decenios posteriores a la Constitución de 1833, la independencia que proclamaba esa carta finalmente tuvo lugar cerca de 4 décadas después, una vez que el Congreso se independizó, se emancipó en algún sentido de la intervención del Ejecutivo. No es casualidad que solo cuando se constituyó un Congreso Nacional que pudo plantarse frente al Ejecutivo como un órgano verdaderamente autónomo es que pudo promulgarse una ley, la primera ley que organizó los tribunales chilenos, la Ley de Organización y Atribuciones de Tribunales de 1875. Planteo lo siguiente porque hay una suerte de tríada. En algún sentido, los tribunales son aquellos tribunales que son independientes, trabajan no solo para la ciudadanía, sino que también son agentes que velan porque aquello que generó el Congreso sea respetado por las demás autoridades, las leyes en definitiva, o las reformas constitucionales. Son así, en algún sentido, los agentes del poder legislativo. Y no es casualidad que solo una vez que el Congreso Nacional en Chile adquirió suficiente independencia respecto del todopoderoso Ejecutivo, allá por 1870, es que se haya generado un espacio, una ventana de oportunidad para que por primera vez en nuestra República la judicatura lograra un mínimo de autonomía respecto del Poder Ejecutivo, que suele ser el más peligroso, la más peligrosa autoridad en términos del abuso de los derechos y libertades de las personas.
Dicho esto, eh, una vez organizado y establecido que los tribunales tendrían un espacio para desarrollar su trabajo de aplicación, de adjudicación del derecho, hubo momentos de zozobra, especialmente la Corte Suprema, cuando fue sumariamente destituida buena parte de sus miembros bajo la dictadura de Ibáñez en el año 1927, y luego momentos eh, en que esa zozobra dio lugar a situaciones que resultaron embarazosas, como el silencio o la actitud displicente que tomó la Corte Suprema cuando se presentaron recursos de inaplicabilidad de la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ley maldita, que retroactivamente aplicaba sanciones por el delito de haber sido militantes de un partido que se ilegalizó. Pero sin perjuicio de estos momentos, y para qué hablar del silencio que adoptó, la actitud cómplice que adoptó la judicatura chilena bajo la dictadura militar, que llevó al presidente Elwin al presentar el informe Rettig a decir que había exhibido cobardía en su actuación. Pero dicho esto, no puede negarse que en el último siglo y medio, desde que, como decía, en 1875 se esbozó la primera ley que dotó de autonomía e independencia a la judicatura, ha sido un aporte al Estado de Derecho, a la vigencia de los derechos fundamentales, el tener jueces que en su mayoría, sobre todo los jueces inferiores, han sido leales a la Constitución y a las leyes y han contribuido a nuestra República y a nuestro Estado de Derecho. Vamos ahora al proyecto. Si uno tuviera que, por decirlo así, hacer una semblanza, o sea, si uno tuviera que describir cuál es el modelo actual que tenemos de gobierno judicial, en palabras de Mirjan Damaska, el comparatista croata que ha vivido por tantos años en Estados Unidos, él diría que es perfectamente un diseño jerárquico, piramidal, y que en palabras de Lisa Hilbeck tiene bastante en común con la organización de las Fuerzas Armadas. Los jueces ingresan jóvenes, avanzan lentamente en el escalafón y en alguna medida, podríamos decir, son protegidos en su independencia externa respecto de los poderes políticos y sectores privados poderosos por parte de la Corte Suprema, pero el costo que tiene esto es que pierden independencia interna, esto es, en relación a los altos tribunales de justicia que los califican, que los ascienden, que los disciplinan. En otras palabras, en Chile se han logrado niveles razonables de independencia judicial externa, quizá de los mejores en la región latinoamericana junto a la República Oriental del Uruguay y Costa Rica, a costa de sacrificar cierta independencia interna. Y por eso es que hemos sabido la posición de la asociación, de distintas asociaciones de magistrados que permanentemente han venido cuestionando una organización del gobierno judicial donde la Corte Suprema tiene demasiados poderes y que plantea una cultura muy jerárquica, muy piramidal. Otra opción es lo que Damasca califica como un modelo coordinado, que es el que caracteriza a países típicamente anglosajones, el caso de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que son sistemas donde es mucho más horizontal la relación entre los jueces inferiores y los jueces superiores, y donde la Corte Suprema no tiene estos poderes directivos, económicos y correccionales, sino que son tribunales o de casación o derechamente tribunal de casación más tribunal constitucional, como en el caso de Estados Unidos. En esos sistemas también se puede hacer más compatible la independencia interna con la externa. Pasando ya derechamente al proyecto, para ir avanzando, diríamos, hay que partir de lo siguiente. Surge este proyecto de reforma constitucional luego del fracaso de dos procesos constituyentes donde se
hacían importantes reformas a la organización del gobierno judicial y al sistema de nombramientos. Y luego de una crisis sin precedentes, la más seria, ha dicho el ex ministro de Justicia, Luis Cordero, la más seria desde que se recuperó la democracia, ha sido la crisis que estalló a propósito del denominado caso Audios y que llevó a la destitución de 2 integrantes de la Corte Suprema por el Congreso Nacional, a la remoción, además de uno de ellos, por parte del Comité de Ética de la Corte Suprema. Y la propia Corte Suprema ha manifestado la urgencia de un rediseño del sistema de gobierno y nombramientos judiciales. El proyecto, creo yo, tiene elementos claramente positivos. Un consejo de nombramientos con una integración primordialmente judicial, 3 de 5, asegura la independencia o despolitización que ha solido ocurrir en consejos de magistratura o consejos de nombramiento en otras latitudes donde hay una minoría judicial en esos consejos. Es sumamente positivo que se eliminen los abogados integrantes. Esa institución surgió en un momento en que el país no tenía recursos para financiar jueces suplentes. El PIB per cápita de Chile hoy día más que suficiente, es más que suficiente para que no tengamos que recurrir a una institución que se presta para situaciones confusas, opacas y que eventualmente incluso podrían redundar en corrupción, sin perjuicio del aporte que los actuales abogados integrantes hagan. Claramente es un signo de modernidad. Esto surgió en una época en que el país tenía muy pocos recursos y no tenía otra manera de integrar los más altos tribunales, las Cortes de Apelaciones y Suprema. Don Javier, ¿Sí? no le advertí al inicio el tiempo, pero para que considere que tiene 5 minutos para ir redondeando la exposición, ¿ya? A Muchas todos gracias. nuestros invitados le vamos a ofrecer 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Voy avanzando entonces más rápido. Desde el punto de vista, insisto, entonces desde el punto de vista de los elementos positivos, creo positivo, además acorde con lo que ha solicitado la propia Corte Suprema, que se establezca un consejo de nombramientos que en su diseño fundamental me parece adecuado en tanto y cuanto tiene una mayoría judicial, incluso con jueces de los distintos escalafones, por decirlo así, en que se estructura hoy día el Poder Judicial. Eso asegura la independencia externa que tiene hoy día, que goza hoy día nuestro Poder Judicial, pero fortalece la débil independencia interna, esto es, la independencia de los jueces inferiores respecto a los jueces superiores. Me parece, por otra parte, vuelvo a insistir, muy importante la eliminación de los abogados integrantes. Esto es algo que no es incomprensible que hayamos avanzado tan adentrados en el siglo XXI, todavía tengamos una institución que es propia de una era en que simplemente el país carecía de los recursos para financiar jueces suplentes. Desde el punto de vista de las cuestiones que considero que se omiten o que francamente debieran reformularse en el trabajo que ustedes en la Cámara de Diputados están realizando, quisiera referirme a lo que se refiere a la poco feliz, diría yo, idea de entregar a los fiscales judiciales o a la Fiscalía Judicial las facultades correccionales, disciplinarias, en otras palabras. Como lo ha señalado el abogado Jorge Correa Sutil, es implausible imaginar que un funcionario que se inserta entre una tradición cultural y organizacional, donde no ha tenido, digamos, un rol que sea visto por jueces de las Cortes de Apelaciones o jueces de la Suprema como una persona con suficiente autoritas, tenga la capacidad de disciplinar incluso a los miembros de estos altos tribunales de justicia.
Me parece también que si bien es positiva la idea y va en la dirección de lo que la propia Corte Suprema ha pedido, de dejarla que se concentre en sus trabajos de Tribunal de Casación, la forma en que está organizado el gobierno judicial no parece totalmente afinada. Veo eh, demasiada, eh, demasiadas facultades que se entregan a la ley o a los eventualmente autoacordados. No me parece que quede claro el diseño y me parece que, dada la importancia que tienen, en otras palabras, lo relevante que pueden ser las facultades directivas o económicas para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial, es importante que queden nítidos. ¿Quién ejercerá exactamente qué funciones? Para evitar que haya traslapes o vacíos. Y aquí, y voy terminando con esto, me parece absolutamente crucial una omisión que solo se entiende la importancia que tiene cuando se entiende que si bien este es un proyecto sobre gobierno judicial y nombramientos, inevitablemente eh, demanda de parte del Congreso Nacional atender a la frágil situación que se genera con las acusaciones constitucionales eh, en materia de jueces. En particular, no me voy a referir a los problemas que exhibe la acusación constitucional como institución de control respecto de otras autoridades. Pero respecto de los jueces, todo el trabajo que se va a hacer por parte del Congreso Nacional de un sistema de nombramientos se puede venir abajo si no se establece alguna garantía de que no van a ser destituidos en una era en que ha sido creciente eh, el echar mano a la acusación constitucional. Una solución interesante del derecho comparado en la que provee, que yo sugiero pudiera hacerse solo para los jueces en Chile, la República de Corea del Sur, que ha estado en la palestra recientemente ante una declaración de ley marcial que llevó a la acusación del presidente. En ese país, la Cámara acusa, pero el Tribunal Constitucional, que ya se llama Corte Constitucional, es el que juzga. Me parece a mí que todo el trabajo de buscar dotar de mayor independencia interna a los jueces inferiores respecto a los superiores, que este proyecto conlleva, manteniendo la independencia externa con un consejo de nombramiento de mayoría judicial, quedaría cojo, por decirlo así, incompleto, si se mantiene la actual regulación de la acusación constitucional contra altos jueces de los tribunales superiores de justicia. Me parece a mí o, que es inevitable entrarle, por decirle así, a la acusación constitucional contra jueces, ya sea eh, erradicando la posibilidad de que en Chile se los acuse constitucionalmente, o si se desea mantener esa posibilidad, estableciendo que para el caso de los jueces será el Tribunal Constitucional que, una vez aprobada una acusación por parte de la Cámara de Diputados, eh, va a decidir si son o no culpables de los ilícitos constitucionales por los cuales han sido acusados. Y termino finalmente con una última reflexión. Ahora sí, me parece a mí que en términos del quórum de 2/3 que se plantea mantener el quórum de 2/3 para la ratificación del Senado, el caso de los integrantes de la Corte Suprema, claramente sería importante evaluar que este quórum se reduzca a la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, porque cuando es 2/3 básicamente es un coteo que todo el país conoce y que creo que desacredita el rol del Senado si se desea además mantenerlo como el ente que va a ratificar la elección del presidente a partir de la terna que se le presenta por el Consejo de Nombramiento. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar estas muy rápidas observaciones a un proyecto de la máxima importancia. Muchas gracias, don Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, quien nos acompaña vía telemática. Le agradecemos mucho su tiempo y la disponibilidad que ha tenido con esta comisión para contarnos
su opinión y los antecedentes que ha entregado a propósito de este proyecto de reforma al sistema de nombramientos judiciales. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la orden del día. Vamos a ofrecer la palabra a don José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial. Bienvenido. En la base del micrófono. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, muchas gracias por la invitación. Acérquelo. Ahí Estamos 100%. adelante con la silla. Ya, disculpen. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, muchas gracias a los miembros de la comisión por su invitación para presentar estas reflexiones sobre el proyecto de reforma constitucional que reforma el gobierno judicial y que propone la creación de un consejo de nombramientos. En debates como este, a mí me parece, y de los que vengo escuchando, y también en seminarios que he ido, que uno tiene la tentación de enamorarse de una fórmula. Es una cosa que hacemos los abogados. Yo también tengo mi fórmula, lo que yo haría, pero creo que si hay una lección de la experiencia comparada es que existen múltiples arreglos institucionales y que muchos de ellos funcionan. Por lo tanto, no existe la fórmula mágica y uno no debiera obsesionarse de repente con algún punto. La pregunta entonces es, ¿cuál es el diagnóstico de fondo? Y si este proyecto resuelve bien ese diagnóstico, si es un diagnóstico correcto y si este proyecto resuelve bien ese diagnóstico. Comencemos entonces por cuál es el diagnóstico. Yo creo que aquí el proyecto de ley consigue algo bastante notable, que es cuadrar el círculo entre dos necesidades que parecían muy contradictorias. Por una parte, la mayoría de los académicos y de los actores, la Asociación de Magistrados, la propia Corte Suprema, yo diría una mayoría de los académicos que hablan sobre esta materia, coinciden en que hay una excesiva concentración de funciones en los tribunales superiores de justicia, especialmente en la Corte Suprema. Algunos además muestran algunos resquemores respecto de la participación del Ministerio de Justicia. Y bueno, es algo que es sabido, ¿no? Tienen atribuciones en materia de no solamente de impartir justicia, sino que también responsabilidad administrativa, disciplinaria, en materia de nombramientos, etc. Y esto genera dos efectos perniciosos. El primero y el más obvio es que distrae a los jueces de su función de resolver los conflictos jurídicos. La semana pasada nosotros tuvimos en el Observatorio Judicial el lanzamiento de sentencias destacadas. Invitamos a la ministra Soledad Melo de la Corte Suprema. Como era difícil para ella expresarse sobre el contenido de los fallos, le preguntamos de otras materias y le preguntamos sobre a qué dedicaba su jornada laboral. Es impresionante el listado enorme de tareas que tenía la ministra vocera de la Corte Suprema, en nombramiento, en visita, en un montón de otras cuestiones que no dicen ninguna relación con la tarea que uno pensaría que le está encomendada, cosa que obviamente no es culpa de ella ni de ninguno de los ministros. A esto hay que sumar el volumen creciente de causas que tiene la Corte Suprema. A modo de ejemplo, y si uno se mete a ver las cuentas de las cuentas públicas, o sea, las cuentas públicas del Poder Judicial, según la información oficial, el 2018 la Corte Suprema conoció 14.585 causas. Eso es sacando las causas de ISAPRE. Y el 2023, 28.633 causas. Es decir, prácticamente casi el doble. Y esto con el mismo número de ministros, los mismos 21 ministros, o en realidad menos, porque hay que restar todos los ministros, todas las vacantes que se producen y que se han vuelto casi endémicas. Y además, en segundo lugar, esto genera todo el problema de independencia interna sobre que ya se refirió el profesor Couso, pero también una queja que uno escucha de parte de los jueces de la falta de objetividad de los nombramientos, de los procesos disciplinarios, de las calificaciones, y que está intrínsecamente relacionado con este problema de la independencia interna.
La conclusión a la que llegan todos los académicos y a la que llegan todos los actores, y que aquí se ha reiterado varias veces, es la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales y las funciones no jurisdiccionales. Pero luego hay un segundo diagnóstico que es difícil de compatibilizar con el primero, que es las lecciones de los consejos de magistratura o consejos judiciales, sobre todo en América Latina. La Asociación de Magistrados ha promovido esta idea, la Corte Suprema estuvo simpatizante con esta idea durante un tiempo, el primer proceso constitucional propuso esta idea, pero han habido voces críticas, dentro de las cuales yo me incluyo, que señalan que la experiencia, sobre todo la experiencia latinoamericana, ha sido muy mala. Si uno se mete a cualquier buscador de internet y pone Consejo de la Magistratura Argentina y busca noticias, se va a encontrar con noticias que dicen cosas como macrismo le gana a peronismo en la configuración del Consejo de la Magistratura. Lo increíble es la naturalidad con que cuentan esto. O sea, la política se ha tomado absolutamente en los consejos de la magistratura en América Latina. En Europa la situación es distinta, los consejos de la magistratura tienden a funcionar bastante mejor, sin embargo, en países como España también han tenido problemas. Y la verdad es que entre nosotros hay una reticencia enorme a estos consejos porque concentran enormes cantidades de poder. Y al concentrar enormes cantidades de poder, por mucho cortapisas o prevenciones que se pongan, sigue siendo un botín muy, muy apetecido para cualquiera que quiera controlar esa institución. Y además tenemos problemas adicionales. Obviamente está el de los abogados integrantes, que es una figura difícil de compatibilizar con el deber de imparcialidad. Pensemos en lo que cuesta cada vez más nombrar un ministro de la Corte Suprema, la cantidad de veces que se ha ido volviendo recurrente que ministros de la Corte Suprema no logran los 2/3, y el presidente de la República nombra los abogados integrantes casi sin discusión, y no sabemos muy bien quiénes son, y tienen un peso enorme hoy día en las decisiones de las salas. Segundo, un sistema disciplinario que es absolutamente deficitario. Esto no es un déficit que tenga solamente que ver con el diseño institucional que tiene hoy día el Poder Judicial, que ciertamente lo tiene, sino que además con una falta de regulación. O sea, no hay procedimientos, no hay un procedimiento claro, está regulado en un acta. Las sanciones son genéricas, lo mismo las infracciones. Hoy día lo regula, están entregados al superior jerárquico. Esto genera mucha incertidumbre dentro de los jueces, pero también ha dañado mucho el prestigio del Poder Judicial. Pensemos en las alegaciones que hicieron los abogados en las comisiones de ética, en los dos procesos que terminan con las destituciones de los ministros recientes. O sea, justamente la defensa de los ministros decía: esto es absolutamente irregular, aquí no hay procedimiento, las causas son poco claras, y eso en realidad no era un problema del comité de ética, era un problema de que la normativa estaba era absolutamente insuficiente. Y finalmente, un tema que me voy a referir al final es el problema de la participación del Senado, que tiene particular relevancia tras el caso Audios. O sea, hoy la opinión pública ha centrado su diagnóstico del problema del Poder Judicial en la influencia que tienen los ministros o intermediarios para conseguir votos en el Senado. Yo creo que es una discusión que hay que abordarla en su propio mérito, pero lo que la opinión pública normalmente olvida, porque no lo conoce, es que esto es la punta del iceberg y que aquí hay un problema gigantesco en la gobernanza del Poder Judicial que no tiene que ver con el Senado, que tiene que ver con el día a día de los nombramientos, de disciplina, del famoso o infame besamanos, y que es tan o más relevante que esto, que obviamente sí es más llamativo para la prensa, pero no es el principal problema que tiene hoy el Poder Judicial. Entonces decía yo que el Poder Judicial, o sea, que el gobierno con este proyecto logra una especie de cuadratura del círculo. Por una parte, tiene que separar las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y por otra parte, tiene que buscar preservar la independencia externa del Poder Judicial y no crear un órgano
que sea vulnerable a la captura política. Y por eso se crean múltiples órganos que por lo tanto dificultan la captura y junto con eso además se hace que en el caso de los nombramientos tenga mayoría judicial. Yo creo que uno debiera pensar que esto es una garantía bastante alta de que esto no debiera politizarse. Y creo que consigue el objetivo de reforzar la independencia interna y de minimizar los riesgos de politización de un órgano de este tipo. Entonces, en ese sentido, creo que en las líneas gruesas, por lo menos, estoy muy de acuerdo con este proyecto y veo muy pocas alternativas sobre la mesa. O sea, hay muchas críticas a este aspecto o a este otro aspecto, pero el problema de fondo y a la manera en que se está solucionando, creo que es una solución creativa y valiosa. Ahora, hay también, obviamente, vienen luego los detalles y yo también tengo algunos comentarios sobre ámbitos que yo creo que pueden mejorarse o que podrían cambiarse. El primero es que yo creo que sería útil que el Ministerio de Justicia en algún punto presentara un proyecto de ley paralelo, no un proyecto de reforma constitucional, sino que un proyecto de ley paralelo que especificara las implicancias legislativas que tiene esta reforma constitucional. Yo lo veo sobre todo en dos materias donde puede tener incidencia importante. Una, en materia presupuestaria, o sea, recordemos la experiencia tan repetida de los tribunales contenciosos administrativos que estuvieron en la Constitución por décadas y nunca se crearon. Sería bueno tener un proyecto de ley con aprobación del Ministerio de Hacienda y saber los costos que tiene esto y si el Estado está en condiciones de financiarlo. Y otro ejemplo en materia de disciplina. O sea, se ha discutido la figura de los fiscales judiciales. Yo tengo también resquemores, no quiero añadir nada, pero creo que sería mucho más fructífera la discusión si supiéramos ante qué tribunal se van a tramitar estas causas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las sanciones? Hay un tribunal que revisa también. Ese tribunal es el Tribunal Superior Jerárquico, es un tribunal ad hoc. O sea, todo el universo en que deberían operar estos fiscales judiciales y que no es materia de una reforma constitucional, eso debería estar en el Código Orgánico de Tribunales. Por lo tanto, sería muy positivo que en algún momento el Ministerio de Justicia presentara un proyecto de ley paralelo. Esto se hizo, entiendo, para la reforma procesal penal y también en su momento el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando presentó su reforma de nombramiento, también lo presentó conjuntamente con una reforma legislativa, si bien era un proyecto menos ambicioso. Este es un proyecto que aborda más cuestiones. Tercero, sobre la representación académica en el Consejo, yo difiero de que tenga que ser un representante del Consejo de Rectores. Creo que tiene una finalidad que es muy propia del mundo académico, es un gremio, y que lo más justo sería incluir a todas las facultades de Derecho de las universidades acreditadas. O sea, no veo qué relación tiene el Consejo de Rectores aquí, sin estar en principio en contra de la idea en general de que haya un representante académico. Y luego sobre la eliminación de los abogados integrantes, yo creo que es una idea buena, indispensable en realidad, pero claro, hoy tenemos, si uno mira las salas como están conformadas, todas las salas están funcionando con el máximo de 2 abogados integrantes, todas. Si les quitamos las funciones administrativas a los jueces, a los ministros de la Corte Suprema, quizás se requiera menos, pero de todas maneras se requiere que haya un mecanismo de suplencia, porque si no estaríamos afectando la continuidad del funcionamiento de las salas de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Ahí hay que mirar la experiencia del Tribunal Constitucional, y yo creo que ha sido una experiencia positiva y hay un buen espacio para aprender. No es necesario inventar la rueda en esa materia. O sea, tenemos a la mano una solución que ya más o menos bien ha funcionado. No creo que se pueda prohibir una medida como esta sin
proponer abogado suplente, o sea, ministro suplente. Y para eso, obviamente, se requiere de nuevo este proyecto de ley paralelo. Yo creo que no puede entrar a regir una reforma constitucional sin esa mirada. Y finalmente está la cuestión de la participación del Senado, que, como decíamos, que tras el caso Audios ha sido, obviamente, el foco de la discusión. Yo entiendo que es un tema donde hay buenos argumentos por ambos lados. O sea, nosotros hemos hecho seminarios en el Observatorio Judicial, hemos invitado connotados académicos y que han estado a favor de eliminar el Senado, que creen que no ha sido realmente un aporte. Yo creo, sin embargo, que es indispensable que por razones de legitimidad democrática, por abstracto que suene, cuenten con la cabeza del Poder Judicial, cuente con una ratificación del órgano que normalmente da esta ratificación, que es el Senado. La Corte Suprema no es un tribunal más, es la cabeza de un poder del Estado y cumple una función política. A pesar de que, obviamente, al conocer los fallos, a conocer las causas y fallarlas, no debiera razonar políticamente, cuando actúa en su conjunto y representa al Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado, está cumpliendo una función política y, por lo tanto, requiere también de esta fuente de legitimidad que le da la ratificación por el Senado. Pero además hay un tema de coherencia institucional. O sea, tenemos la ratificación para los consejeros del Banco Central, para el Fiscal Nacional, para miembros para el Contralor, para la Defensora de la Niñez, o sea, para una infinidad de autoridades, y no para una de las tres cabezas de uno de los tres poderes clásicos del Estado. O sea, a mí me parece que es absolutamente incoherente con todo el sistema. Es claro que en el último tiempo las ratificaciones en el Senado han sido cada vez más complicadas. Es cosa de recordar lo que fue, lo difícil que fue la ratificación del Fiscal Nacional. Pero eso no justifica sacar la norma para unos y no para otros. O sea, me parece que hay un argumento de equilibrio institucional que es indispensable. Y finalmente yo creo que también el proyecto, al ser los miembros de la quina de la Corte Suprema nominados por este Consejo de Nombramientos, se reduce el ámbito de discrecionalidad con el que cuenta el Senado también. O sea, para mí ese Consejo de Nombramientos, si está bien hecho y si el proceso está bien hecho y la quina es buena, disminuye el riesgo de cualquier cosa que decida el Senado, buena o mala. Y por lo tanto, creo que es una garantía suficiente. Además, siempre se puede mejorar el mecanismo de audiencia dentro del Senado para conseguir que tenga mayor nivel de transparencia y aumentar este efecto de legitimidad del que estábamos hablando. En definitiva, yo creo que es un proyecto que va en la dirección correcta, que aborda en el corazón del problema, que da una solución que es bien creativa y que yo no veo sobre la mesa otra que pueda solucionar el problema dado el estado de la opinión hoy, y que obviamente en materia de abogados integrantes, en materia de las atribuciones que tienen los órganos, en materia disciplinaria, se puede mejorar, pero eso no debiera ser un impedimento para que este proyecto, en sus líneas gruesas por lo menos, siga avanzando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por sus aportes a esta discusión. También le damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra a don Nicolás Frías, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo también a la comisión y agradezco esta invitación. Me voy a ceñir en esta presentación a dos partes bien concretas. Primero, voy a ofrecer ciertos elementos de contexto que varios han dicho, así que va a ser bien resumida esa parte, digamos. Y la segunda parte va a ser un análisis en particular al proyecto del Ejecutivo, que también cruza con distintos elementos de las otras mociones parlamentarias tenidas a la vista. Partiendo de la nota introductoria,
hay que partir de la base, y algo dijo recién el profesor Couso, sobre la importancia, la trascendencia de este proyecto, ¿ya? Este es un proyecto que afecta derechamente el corazón del Poder Judicial, ¿ya? Es un primer punto y, por cierto, merece el máximo análisis, detenimiento, como está teniendo esta comisión. Una segunda consideración es que también se está dando en un contexto de desconfianza generalizada frente a la justicia, ¿ya? La reciente encuesta bicentenario de la Universidad Católica, publicada la semana pasada, ¿cierto?, da cuenta cómo las personas perciben una judicatura que no es independiente, ¿ya? Más allá de la paradoja de Feno, digamos, que nos invita a ver con cierta distancia o cierta cautela esta encuesta de opinión, algo indican y muchas veces más que algo, ¿cierto? Un segundo elemento que es importante, o un tercero, que es importante, es tener presente también que detrás de la problemática del gobierno judicial hay labores de debido proceso, es decir, garantías mínimas de acceso a un tribunal independiente, a un tribunal competente, a una justicia oportuna, pasan de la mano por elementos que se está regulando en este proyecto de reforma constitucional, elementos conocidos como el gobierno judicial, ¿ya? Y por último, a título introductorio, me gustaría complementar también un punto que comentó recién José Miguel en su presentación, relativo a la burocracia, por así decirlo, que el ordenamiento jurídico le confiere en específico a la Corte Suprema, ¿ya? O sea, acá tengo algunos datos, ¿cierto? Pero efectivamente conoce estos 250.000 ingresos. Ya el año pasado conoció 150.000 ingresos, de los cuales efectivamente cerca del 90% son ingresos de ISAPRE, por lo tanto queda ese número de 28.000 ingresos, digamos, probablemente jurisdiccionales. Y al mismo tiempo, cada integrante de la Corte Suprema participa y hace labores administrativas en más de 11 comisiones cada uno. Administran un presupuesto de más de 700.000 millones de pesos, integran todo el trabajo directivo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, también tienen una labor esencial que cumplen los ministros del presidente de la Corte Suprema. Entonces, efectivamente, calza, digamos, con lo que se planteaba recién, relativo a que la señora vocera, digamos, de la Corte Suprema manifestaba, digamos, distribuir su tiempo en labores con mucha carga administrativa, digamos. Y seguramente no es la excepción. Yo creo que si uno hace una conversación con los distintos ministros y ministras de la excelentísima Corte, llegaría a esa misma conclusión, digamos, ¿ya? Entonces, efectivamente, tiene un desafío muy alto el que el ordenamiento jurídico le entrega, por así decirlo, a la Corte Suprema, y en consecuencia una reforma como esta es más que necesaria. Ahora, pasando derechamente a analizar en concreto la propuesta, en términos generales me parece que es una buena propuesta, ¿ya?, en lo relativo al gobierno judicial, ¿ya? Esto se sigue un modelo híbrido que está reconocido. Hay un comparativista español, digamos, que viene a Chile a finales de enero, Pablo Castillo, nieto, y que efectivamente ha hecho una caracterización de todos los modelos de gobierno judicial, y este modelo cae dentro de lo que se denomina como modelo híbrido o de servicios judiciales, ¿ya? Es muy similar a lo que se encuentra, por ejemplo, en un país que tiene un alto estándar en independencia judicial y en el Rule of Law Index, que es Dinamarca, que funciona también con una agencia de administración de los tribunales, con un consejo de nombramientos judiciales y con un tribunal especial de acusación y revisión, que ve estos temas disciplinarios. Ya. En primer lugar, me voy a referir al órgano autónomo de administración y gestión de recursos. Respecto a este órgano, la observación que tengo acá es que se está incorporando de alguna manera un principio más bien jurídico, digamos, que amerita un debate más lato, que es el principio de unidad jurisdiccional, que es un tema, digamos, en virtud del cual se busca que toda la labor jurisdiccional no sea, como dice el modelo constitucional vigente, digamos, conforme a los tribunales establecidos por la ley, sino únicamente aquellos al alero del Poder Judicial, ¿ya? Y por eso se ve que este órgano de administración de recursos o administra los recursos de todos los tribunales de la nación, ¿ya? Y también se observa que a mi juicio, digamos, eso amerita mayor debate, ¿ya? Mayor debate porque deja muchos espacios que se podrían mejorar o precisar.
¿ya? La existencia del órgano me parece bien, nuevamente, pero debiese ser para dentro del Poder Judicial, no administrar también los recursos de los tribunales fuera del Poder Judicial. Y en cuanto al Consejo de Nombramientos Judiciales, nuevamente me parece una buena idea que, como comenté recién, se encuentra, siguieron distintas literaturas, se puede revisar. Ahora, algunos temas. Partiendo por el tema del Senado que se acaba de decir, ¿cierto? Respecto al nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema. Acá existe, digamos, nuevamente, no hay un modelo, digamos, perfecto, ¿cierto? Yo creo que acá hay que ser bien consciente de la tradición, digamos, del país. En consecuencia, me parece positivo que exista esta ratificación también por parte del Senado, ¿ya? La experiencia comparada indica que más allá de ciertas como ideas de eliminar completamente al Senado, en general todos los países que se pueden revisar hay presencia de los tres poderes en el nombramiento de los altos magistrados, en particular de los integrantes de la Corte Suprema. Es propio de este orden de peso y contrapeso, digamos, que todos conocemos, ¿ya? Lo que sí se puede hacer, creo yo, y que sería beneficioso, es analizar dos temas en este punto. Primero, que existan unas normas claras de default, ¿ya? Similar a la norma que existe respecto del nombramiento de jueces de primera instancia. Es decir, que si no se ingresaba el nombre propuesto, digamos, que se entienda que queda investido el cargo constitucionalmente si es que no se pronuncia el Senado, por ejemplo, dentro de determinado tiempo, ¿ya? Eso es una idea que se puede analizar. Otra idea es también que se establezca una suerte de un criterio, es decir, que sea más bien la labor del Senado no sea una suerte de un escrutinio libre, una elección, sino más bien una ratificación, es decir, que se limite el criterio con el cual, de alguna manera que exista, que en los hechos la autoridad de la Comisión Nacional de Nombramiento va a ir en esa línea, digamos, ¿cierto? Pero que se pueda explicitar que existe, si usted quiere dar vuelta a este proceso de designación que pasó después de la Comisión Nacional de Nombramiento, fue propuesto por el Ejecutivo y llegó al Senado, que tenga una carga muy alta si se quiere dar vuelta a todo ese proceso, por así decirlo, ¿ya? Además del tiempo que se entienda aceptado. Respecto del nombramiento del resto de los jueces, acá, digamos, se optó por no dejar en la Comisión Nacional de Nombramientos, probablemente todo el efectuar el nombramiento, sino que se optó por que esta comisión hiciera una propuesta al Ejecutivo, ¿ya? A ver, acá la verdad, nuevamente, no, me parece que sin duda es mejor que el sistema actual, ¿ya? No estoy seguro que sea mejor, digamos, que sea esta comisión quien defina derechamente. Lo que sí me parece, nuevamente, es que además de estos 10 días que se establece, digamos, en el proyecto de ley, luego los cuales se entiende efectuar la primera nominación, que se incorporen más elementos, ¿ya? Es decir, que de la terna jerarquizada, si el Ejecutivo quiere optar por el segundo o tercer lugar de la terna jerarquizada, que el Ejecutivo deba fundamentar las razones, ¿ya? Y que esas razones hay que objetivizar con algún criterio, digamos, ¿ya? Luego, siguiendo con este último punto, pasando al tercer elemento de análisis en particular, la propuesta establece ciertos criterios que deben seguir estos concursos, objetivo, técnico, me parece muy positivo, pero hay que agregar un par de elementos. Primero, que los criterios que tenga la comisión para efectuar el nombramiento sean vinculantes, ¿ya? Puede ser un poco una obviedad, pero importante creo yo que quede claro, ¿ya? Para que la comisión de alguna manera administre un sistema con criterios claros y deba efectuar esos nombramientos, ¿ya? Que nadie se salte la fila, por así decirlo, ¿ya? Se hace un criterio objetivo y se elige según ese criterio objetivo, ¿ya? También se debiese agregar también criterios de eficacia en la administración de justicia, ¿ya? Acá hay distintos antecedentes que dan cuenta cómo la importancia de la gestión incide brutalmente en el acceso a la justicia del justiciable, ¿ya? Y en ese sentido también se debiese también medir dentro de esos criterios objetivos. Pasando a otro elemento respecto a la integración del Consejo, me parece positivo la propuesta, que sean 5. Me hace sentido también lo que se acaba de decir respecto del Consejo de Rectores. Me parece que efectivamente puede ser más bien algo
amplio en en las escuelas de derecho, por ejemplo, que tengan cierto nivel de acreditación que se defina, etc. Pero lo que sí se debiese mejorar es que me parece que no debiese ser un integrante de la excelentísima Corte Suprema, sino que la Corte debiese nombrar a alguien según un perfil que se defina. ¿Ya? Tener a un ministro de la Corte destinado exclusivamente por 4 años a este órgano me parece que es perfectamente revisable. ¿Ya? Luego, bueno, ahora voy a pasar al sistema disciplinario. En el sistema disciplinario, las observaciones que tengo, digamos, son 2. Primero, nuevamente, me parece positivo. Se vuelve a este funcionamiento que tenía su origen en la Fiscalía Judicial, digamos, el Ministerio Público Judicial, 1944, digamos, y antes, según de la LOAT. Pero acá lo que yo encuentro que hay que revisar, que es más complejo, es esta facultad que se le entrega a la Fiscalía Judicial de también dictar estas interpretaciones éticas o normativas éticas. Entonces, en el fondo se está creando un órgano que, por sí ante sí, estoy haciendo un punto un poco pasado, digamos, pero en definitiva que un órgano que por sí ante sí va a fijar un estándar y luego va a ir a controlar ese estándar en todos los magistrados. Eso también me parece que hay que revisarlo, ¿ya? Y como segundo punto, también estoy de acuerdo que se debiese tener claridad sobre cuál va a ser ese tribunal que va a conocer de estas infracciones disciplinarias, ¿ya? Me parece quizás que más que dictámenes, la Fiscalía Judicial, y se podría reorientar a ese lado, que fiscalice, pero no solo los dictámenes que dicte, sino que fiscalice y también tenga una suerte una función de fijar un estándar, de mirar, de trabajar temas de ético, temas deontológicos, es decir, más allá de la norma, sino que además también vaya fijando buenas prácticas, etcétera, y que lo que haga efectivamente que deba ir y perseguir, por así decirlo, disciplinariamente, sea la norma ya establecida por otro órgano, no la norma propia fijada, digamos, sino que, como dije, digamos, puede ser bueno que fije un estándar. La verdad, hay que abogar, digamos, por eso, digamos, ¿ya? El tema disciplinario debiese ser como la última ratio, ¿ya? Efectivamente debiese velar por buenas prácticas, ¿ya? Se ha dicho bastante respecto de la eliminación de los abogados integrantes. Concuerdo, digamos, es una buena idea, ¿ya? Es una buena idea eliminar el abogado integrante. Estoy de acuerdo que hay buenos abogados integrantes en la plaza, digamos, nada en particular, digamos, contra ellos. Han sido un aporte en muchos casos, pero efectivamente se presta por un espacio de opacidad que es intolerable, ¿cierto? Acá hay principio de bangalore de conducta judicial, digamos, súper claro, que como valor central, que no solamente importa la imparcialidad, sino que la apariencia de imparcialidad, ¿ya? Y ahí, con esa institución, estamos al debe. Eso, señor presidente, me mantuve en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, don Nicolás Frías, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Gracias por sus aportes. También saludamos al señor Rodrigo de la O, quien nos acompaña, ex ministro suplente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Chicago. Le damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente, a la Comisión por su intermedio. Bueno, qué duda cabe que este proyecto constituye un avance significativo en la profesionalización del Poder Judicial, particularmente respecto de separar las funciones jurisdiccionales de la disciplinaria, la jerárquica, la administrativa, que están en, llamémosle, formalina por 202 años, desde nuestro primer texto constitucional permanente, que solo duró un año, y que responden más a esta lógica militar que tienen, digamos, todo el sentido del mundo dentro de un conflicto armado, pero no así en la generación de sentencias. A veces cuesta imaginarse otra forma de poder judicial, pero probablemente la idea más cercana es trasladarlo esto al poder legislativo, ¿no? El producto del poder legislativo son leyes, ¿sí? Y esto pasa por dos cámaras, una Cámara de Diputados y el Senado. Pero a nadie se le pasa por la cabeza que el Senado es el superior jerárquico de los diputados o que debe ejercer un control disciplinario respecto de los mismos, o hay que hacer una carrera
Sí, bueno, pero desde el punto de vista estructural no vamos a nombrar nombres por ahora. Y en el derecho comparado esto pasa exactamente igual. En muchos sistemas simplemente uno tiene la vocación de ser juez de corte apelaciones y llega a ese nivel y postula a ese nivel. No hay una carrera desde soldado, digamos, y llega hasta esa cúspide, que insisto, sí tiene lógica dentro del orden militar, pero ¿por qué la producción de este otro producto, que se le llamaría sentencia, tiene que seguir esa misma lógica, digamos, ese mismo camino? Y al revés, alguien puede hacer carrera toda su vida porque le gustan las partes, le gusta la instancia, le gusta las pruebas y no necesita ascender dentro de la pirámide porque le gusta ser juez de vivir y puede ganar más plata haciendo ahí que subiendo dentro de esta pirámide, ¿sí? Entonces, dentro de ese orden, lo que se necesita, por lo menos lo que vislumbra el proyecto, es tratar de maximizar esta independencia de carácter meritocrático en el tema de los nombramientos. Obviamente que se aplaude la creación del Consejo en cuanto se aboque al tema de los nombramientos y no a toda la administración de justicia. Obviamente el del reemplazo de los abogados integrantes por las mismas consideraciones que ya han abordado todos los que me han antecedido. Pero también hay que tener en cuenta que no es el único mecanismo a nivel comparado respecto de la protección de la independencia. Hay 80 democracias constitucionales muy consolidadas que a nivel constitucional consagran la protección constitucional, voy a hablar algo muy impopular, de las remuneraciones de los jueces. Eso es algo propio de las democracias avanzadas, ¿sí? Los jueces no están en el mismo paquete que los funcionarios públicos, qué sé yo, de la administración, porque si hay una técnica, digamos, de poder manejar o alterar esa independencia es mediante el tema de las remuneraciones. Eso están fuera. O sea, hablándolo en lenguaje simple, los sueldos de los jueces no se pueden rebajar constitucionalmente y están objeto de otro diseño de reajuste, de digamos, de modificación de sueldos distinto al del sector público. Y eso está protegido constitucionalmente como una forma de velar por su independencia. No estoy hablando de repúblicas particularmente exóticas, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, entre nosotros Argentina, México, Brasil, etcétera, ¿sí? Y esto tiene una razón muy simple, que es que los jueces, a diferencia de los otros funcionarios públicos, tienen prohibición de ejercer la profesión de abogado. Y ahí está su maximización de poder proteger sus remuneraciones. Ahora, por motivos de tiempo me voy a referir obviamente a los puntos perfectibles del proyecto y no a los que son ya bastante bien evaluados. En cuanto a la formación del órgano, las propuestas del Ejecutivo, así como los otros presentados por los honorables diputados, van entre 5 miembros del Consejo hasta 12 miembros. Hay una propuesta de profesores bastante transversal de derecho en Chile de junio de este año, que proponía entre 6 y 9 miembros. A nivel comparado, el 77% de estos consejos son de número impar por razones obvias, ¿no? Porque no hay manera de resolver los empates, o se rechazan, o hay votos dirimentes del presidente, por eso son prácticamente todos impares. El 36% de ellos son de 9 miembros, el resto son de 7 miembros, y dado, digamos, la configuración y la lógica que tiene dentro del proyecto, quizás 5 sea un número un poco escuálido para el nivel de poder que puedan manejar, y aquí la recomendación es tener al menos entre 7 y 9 miembros. ¿Qué buenas prácticas de nivel comparado uno puede recoger y en base a eso tratar de llevarlas a la realidad nacional? Independencia de la mayoría de los miembros que lo integran, tanto respecto del Poder Judicial como de los órganos que nombran. Ese vendría siendo un estándar bastante utilizado. Se busca no solo los méritos de los integrantes. Personalmente nunca he entendido esto de destacarse en el ejercicio profesional o académico, eso da como para cualquier cosa, sino que se fijan más en las inhabilidades, qué cosas no puede hacer o no puede haber hecho ese miembro del Consejo. Evitar los elementos de diseño que puedan inducir a un comportamiento estratégico, y vamos a decir un par de cosas de esto, y evitar o minimizar, porque nunca se van a evitar del todo, los riesgos de captura. En consideración a lo anterior,
no es recomendable que integren el Consejo personas que luego puedan tener interés en ocupar cargos que ellos mismos puedan ser nombrados. De ahí a que la integración del Consejo por parte de ministros de Cortes de Apelaciones o jueces de letras no parece del todo recomendable. Se valora la integración ciertamente por parte de un representante de las facultades de Derecho, pero para evitar los alineamientos oportunistas, los agrupamientos de facciones alrededor de esta, se recomienda más bien la utilización del mecanismo de sorteo que ya está presente en el proyecto a propósito de los ministros de Corte de Apelaciones. Y finalmente requiere un componente técnico, pero como se hablaba acá, de legitimación democrática. Esto no solo por un tema de respaldo y aparecer bien durante la ciudadanía. O sea, toda democracia constitucional se basa en este principio tan elemental y repetido como el de frenos y contrapesos. Y ojo, es frenos y contrapesos, no es frenos y frenos. Si yo tengo el mismo poder respecto de otro poder, esos poderes se anulan. La gracia de Montesquieu y Madison fue que inventaron poderes distintos entre un poder y otro. Si el poder es el mismo, no sirve, no funcionan los engranes. Por lo tanto, si yo le quito el poder que tiene el presidente de la República, el Ejecutivo y el Senado, el legislador, respecto de los jueces, el poder que tienen los jueces respecto de esos dos, que sabemos uno es, por ejemplo, declarar la ilegalidad de los decretos y en el otro caso interpretar la ley, se acaba también. Y la pirámide o la mesa, digamos, una de las patas quedaría ciertamente coja. Por eso es que se propone que la mayoría de ese consejo sea integrado por 4 miembros designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero para que esto pueda ser más distribuido en el tiempo, se recomienda que ningún presidente durante su administración nombre más de 2, ¿sí? De manera que vayan quedando traslapados en el tiempo y por lo tanto modificar su tiempo de integración de 5 años a 4 años, ¿sí? Y así se van traslapando en el tiempo y su moderación en la integración es menos brusca. En consecuencia, y lógica del anterior, se recomienda que estos duren, insisto, 4 años. En conclusión, el Consejo podría quedar integrado de 7 miembros, cuya duración sea de 4 años, integrado por 2 ministros de la Corte Suprema, elegida por ella misma, nunca más en votación secreta, siempre en votación pública, porque lo que queremos es transparentar el proceso, con un carácter itinerario o rotativo, porque de lo contrario maximizamos la posibilidad de que yo tenga que ir a capturar a esos 2 jueces. Tengo que hablar con esos 2 jueces, tengo que hacer el besamano con esos 2 jueces que van a estar los 4 años a cargo de los nombramientos de los jueces. Si yo no puedo adelantar qué juez va a tocar para determinado nombramiento, minimizo la posibilidad de captura. Un representante, ya dije, designado por este Consejo de Rectores o por quien sea, por el periodo de los 4 años, elegido por sorteo, porque así evito la formación de facciones, y estos 4 abogados nombrados en periodos o en lapsos de 2 nombramientos, al menos 20 años de título de abogado, pero lo relevante aquí son las inhabilidades. Vamos a los mejores estándares a nivel internacional: Austria, Alemania, Corea del Sur, Malasia, entre otros, digamos. 10 años de no haber pertenecido a partido político. Ese es como el círculo más grande, digamos, ¿ya? Ese es como el mínimo que se pide. Después un círculo más pequeño, entre 4 y 5 años, de no haber integrado como autoridad o funcionario al órgano que designa, de manera de resguardar la independencia no solo respecto de los jueces, sino respecto de la dependencia, o lo que llamamos más bien la debida ingratitud, respecto del que lo nombra. Que yo no le deba nada al que me nombra. ¿Ok? Se valoran, por ejemplo, los ex jueces, pero con cierta distancia. ¿Ya? Si tenemos a alguien como, no sé, el profesor Pierri, que ya integró el Poder Judicial, pero ya lo integró hace más de 4 años, ha perdido ese nexo, ese feeling, ¿no? Esa conexión próxima, y por lo tanto ya 4 años haberse distanciado del Poder Judicial puede ser una experiencia muy valiosa para integrar, ¿no es cierto?, ese consejo. Y una inhabilidad especial también presente en el derecho comparado es no intervenir en la designación de jueces cuando el postulante a juez, haya figurado como juez o persona que hubiera intervenido en un litigio del cual fue parte en los últimos 2 años. Obviamente, si quien integra ese consejo
ese consejo fue abogado y le tocó en una causa a algún juez que está tratando de llegar, ¿no es cierto?, a un puesto superior, evidentemente eso es signo de inhabilitación. Finalmente, algunos aspectos puntuales a ser observados respecto de los requisitos para integrar el consejo. La prohibición del ejercicio de la profesión de abogado, a mi juicio, es un poco excesiva porque dura todo el periodo por el cual se esté la integración. Me parece muy bien resguardar la independencia, pero al menos lo que se debiera prohibir es la intervención directa ante los tribunales, o sea, prohibirle litigar. Alguien que se dedica a hacer sociedades, a informar, no sé, posesiones efectivas y que no tiene ningún contacto con ningún juez en ningún momento, imponerle la prohibición de ejercer la profesión de abogado por esos 4 años me parece una pena excesiva y además que atraería, o más bien desalentaría a potenciales buenos candidatos. Y eso se podría acotar resguardando, obviamente, ese mismo deber de independencia. Es discutible, otro punto formal, la técnica legislativa de crear disposiciones transitorias propias. Esto es un proyecto de reforma constitucional y llama la atención que haya tenido disposiciones transitorias propias al proyecto. Lo normal es que si uno quiere hacer reformas constitucionales, diga qué artículos de la Constitución está reformando y si quiere introducir disposiciones transitorias, diga qué disposiciones transitorias va a agregar o va a modificar en la Constitución vigente, pero no crear disposiciones transitorias o primera, segunda, tercera propia, porque van a quedar o colgando y no puede haber un texto constitucional extraconstitucional. Entonces, la recomendación es ver cómo van a sumarse esas disposiciones transitorias a las disposiciones transitorias vigentes. Habría que hacer ahí un ajuste del punto de vista de la numeración de los artículos, porque tampoco podrían quedar en la ley. La ley no podría jamás disponer de disposiciones transitorias para un texto constitucional. Y respecto de la cuarta transitoria, faculta directamente al reglamento del Senado para reglamentar las audiencias públicas, los procesos. Aquí lo aconsejable es que primero se vaya a la ley orgánica constitucional y que la ley orgánica sea la que remita lo que no esté regulado en la ley orgánica al reglamento. Recordemos que los reglamentos no están sujetos a control de constitucionalidad y por lo tanto bypasearlo sería un candidato más o menos importante para que el Tribunal Constitucional, que puede conocer de reformas constitucionales, diga, ojo, aquí hay un problema técnico. Finalmente, se recomienda, y esto como apéndice, aun cuando pueda resultar ajeno a las ideas matrices del proyecto, y esto para que lo tengan en consideración a futuro, que este Consejo también pueda ejercer de filtro a momento de que se realicen las designaciones que tienen lugar a propósito del Tribunal Constitucional. Me refiero tanto a las del Ejecutivo como las del Legislativo como las del Poder Judicial. El Poder Judicial sigue teniendo discrecionalidad respecto de esas personas, el poder acotar a una lista con un criterio más técnico para poder presentarlos a estos órganos constitucionales para su designación, quizás podría ser una manera de perfeccionar el nombramiento del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo de la Bo, exministro suplente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional comparado de la Universidad de Chicago. Muchas gracias por su exposición y por sus aportes a este debate. Bien, le voy a ofrecer la palabra a nuestra representante del Ejecutivo, María Esther Torres, jefa de la división jurídica. No sé si quiere aportar, hacer algún comentario sobre las exposiciones en representación del gobierno. Muchas gracias, presidente. Hay harta coincidencia con, digamos, varios comentarios positivos a la propuesta que hace el gobierno. Por eso le ofrezco la palabra. Sí, no, muchas gracias y también muchas gracias a todos los expositores. Muy interesantes sus intervenciones. Creo que además nos aportan mucho para el debate y además hacen también propuestas bien concretas, lo que es muy útil para la tramitación del proyecto. Me parece que más o menos hay una coincidencia respecto también de los aspectos que son perfectibles, lo que también colabora con la tramitación, así que hemos anotado con
con mucha aplicación todo lo que han señalado y que nos parece que claro, que también hay aspectos bien coincidentes con exposiciones anteriores y también con las preguntas de parlamentarios, así que también, bueno, vuelvo a agradecer sus aportes. Bien, muchas gracias, María Esther. Le ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Diputado Alessandri, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias a los expositores por venir. Respecto a lo que decía el señor de la O de la prohibición de litigar, ya existe en el caso de los parlamentarios. Nosotros podemos hacer cosas no contenciosas, pero no litigar. Entonces quizás sería bueno replicar eso. Le quería hacer una pregunta al señor Aldunate un poco antes de este proyecto. También a propósito un poco de la carrera funcionaria y todas las limitaciones. Si usted cree que el Poder Judicial en Chile todavía tiene una estructura, una forma, una remuneración que atrae talento en Chile. ¿Hay muchas personas postulando para ser juez o hay muy pocas? Yo no conozco la realidad del Poder Judicial, conozco la del Poder Legislativo y hay que juntarse unas 20 veces para convencer a alguien de ir de diputado. Y no siempre le va bien. Entonces, como vamos a hacer cambios tan importantes, no vaya a ser que esos cambios terminen desalentando a personas valiosas que podrían ser jueces. Yo entiendo perfectamente que no exista carrera funcionaria, que alguien pueda tener capacidades o talentos para ser directamente juez de corte de apelaciones o ministro de corte de apelaciones, o que alguien postule directo a la Suprema. De hecho, gracias a los abogados integrantes hemos tenido muy buenos abogados integrantes conformando salas en la Corte Suprema que no hicieron la carrera. Ustedes nombraban a Pedro Pierri, ¿cierto? Ese es un ejemplo de alguien que no hizo la carrera judicial, que fue un buen ministro de la Corte Suprema. Entonces, ¿capta talento el sistema actual, sí o no? Y dentro de esta reforma, ¿qué cosas vería usted que se podrían hacer para que captemos más talento todavía? Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bien. Señor Aldunate, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias. Estaba prendido. Puede acercar el micrófono. Parece que tengo problemas con esto. No tengo números, no me gustaría hablar sin tener los números aquí encima, porque sería irresponsable de mi parte, pero sí, sí quisiera decir un par de cosas, así, quizás sueltas, abundando sobre el tema. La primera es algo que comentaba justamente el ministro Pierri, el ex ministro Pierri, cuando lo invitamos a un seminario hace 2 semanas. Los jueces, o sea, los egresados de la Academia Judicial no necesariamente tienen asegurado el acceso luego a la carrera judicial. O sea, una persona sale de la universidad, luego tiene que entrar a la Academia Judicial, que ya es difícil entrar, y luego eso no le asegura nada. Entonces, ahí ya hay un primer desincentivo. Yo creo que eso es algo que hay que revisar. El ex ministro Pierri proponía que fuera prácticamente automático el ingreso. Yo creo que ahí uno podría tener algunos puede ir como a contrapelo de la cultura, de hacia dónde vamos avanzando como sociedad en general, pero ciertamente que hay un problema ahí. Ciertamente que hay un problema. Y a esto yo le quiero agregar otro problema, más que una solución, que es, y creo que algo se esbozó. Hoy, cuando se pensó la carrera funcionaria, se pensó en un sistema piramidal en el cual habían solo 3 niveles, ¿no? Un juez de instancia o juez de letra, apelaciones y suprema. Hoy día parecería ser así, pero en realidad la primera instancia está dividida por especialidades, cada vez más. O sea, la tendencia ha sido la especialización y no hay nada que parece que lo vaya a revertir. Y eso significa que un juez puede estar 15 años, por ejemplo, conociendo materias penales, solo penales y nada más que penales, y luego pasa a la Corte de Apelaciones y tiene que ver todo. Entonces, creo que y a eso, entonces eso ya genera una especie de distorsión en el sistema, me parece a mí, por una parte. Y por otra, hoy día, cómo está
funcionando la idea de mérito. O sea, en el fondo hay un sistema de calificaciones, entra también a regir la antigüedad, como pasa con las calificaciones, igual que pasa en la administración central, todo el mundo está sobresaliente, entonces en definitiva entrega poca información y ahí es donde se abren espacios para la discrecionalidad. Yo creo que habría que avanzar, y esto me parece más legislativo que constitucional, pero esto es lo que establece el marco, a una idea de mérito asociado al perfil del cargo. ¿Por qué? Y esto lo conecto con lo anterior. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un juez en lo civil que un juez de familia. Y el perfil de ese cargo, el mérito, no es abstracto. El mérito no existe un escalafón general del mérito que uno pueda verlo en calificaciones. Existe un perfil de juez de familia en donde invento el tino que tiene que tener esa persona es mucho más relevante que el que tiene un juez de familia. O sea, en lo civil, por ejemplo. O sea, una persona, ahí debiera pesar, por ejemplo, el informe psicológico debiera tener una ponderación mayor, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo respecto de los ministros de las Cortes de Apelaciones. O sea, uno podría pensar, si vamos a mantener la idea de la carrera judicial, uno podría pensar en una especie de carrera especial para aquel que quiera ser ministro de la Corte de Apelaciones y que, por ejemplo, haga vaya pasando por distintos tribunales, cosa que se le vaya formando un criterio unificado. Estoy, de nuevo, o sea, no es que me esté casando con esta idea, pero estoy poniendo sobre la mesa un problema en que tenemos hoy día mucha especialización y eso atenta con la manera como está configurado hoy día el Poder Judicial para la carrera funcionaria. Y ahí yo también, sumando, digamos, no sé si estoy respondiendo la pregunta con o estoy generando más problemas también, pero está también el tema de los abogados integrantes. Hoy día los abogados integrantes efectivamente tienen todos los problemas que estamos diciendo, pero también aportan una mirada fresca. Hay voces que no lo dicen mucho ellos en la prensa, no salen a defenderse, pero uno conversa con ellos y ellos sí sienten que son un aporte, que tienen, que en general son abogados prestigiosos, y también han sido un aporte los abogados externos. Entonces, si se van a eliminar los abogados integrantes, no sería, tal vez, y lo dejo ahí para la discusión, positivo aumentar el número de abogados externos. Porque hoy día en la práctica, al menos 2 de 5 de los miembros de una sala son abogados externos. Y esa experiencia, uno se podría preguntar por qué no agregarla también en las Cortes de Apelaciones. Tal vez, justamente estábamos hablando de vocaciones, hay abogados que tienen una vocación que tal vez no quiere justamente, lo que no quiere es justamente el comparendo en la primera instancia, pero sí sería un gran ministro de Corte de Apelaciones. Y podría tal vez conjugarse con el valor de un juez que ha pasado por la instancia y que ha pasado por varias instancias. O sea, por tribunales especializados, digamos, en lo civil, lo penal, en lo familia, etcétera. Y ha tenido una carrera que conduce hacia la Corte de Apelaciones. Esto, insisto, son materias que son más legislativas que constitucionales, pero que contribuyen a hacer que la selección de los cargos sea mejor, no solo como por tener buenos jueces, sino que también para que sea motivante para ellos, y que yo creo que es algo virtuoso siempre. Entonces ahí yo planteo como más ideas a esa discusión. Diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de los 4 profesores. Sería interesante poder tener los textos para poder leerlos con mayor profundidad. Yo tengo aquí un encuentro o un desencuentro de opiniones respecto al proyecto en su corazón. Primero hacer un acápite aparte respecto a algo que ya le hemos planteado al Ejecutivo. Este proyecto de reforma constitucional, si es que no viene con normas orgánicas constitucionales que en definitiva hagan o entreguen cuerpo a la idea constitucional, no va a avanzar mucho, y yo creo que varias exposiciones han dejado claro esto. Falta todavía conocer más
más detalle respecto a lo que el Ejecutivo pretende con esta reforma constitucional. En términos de idea, yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa estamos contestes en orden a que es fundamental esta reforma, fundamental. Pero a la medida que le hemos ido poniendo cada vez más caldo, entendiendo la importancia de los ingredientes que le hemos estado poniendo a este caldo, lo cierto es que veo con mucha preocupación de que sean tantos los ingredientes necesarios, no quiero quitarle importancia a lo necesario de esto, se vaya dificultando cada vez más el desarrollar una reforma constitucional de una función del Estado que requiere con urgencia una modificación profunda. Entonces, ¿cómo conciliamos la necesaria integración de estos ingredientes importantes con que este proyecto vea la luz? Y allí me preocupa mucho, y aquí haciéndome cargo respecto a otra referencia que se hizo sobre el Senado, que dudo cómo está funcionando hoy día este poder del Estado, o esta función del Estado, que podamos ver en el corto plazo la luz sobre un proyecto importante. ¿Y por qué lo digo? Porque siento que esto requiere también que apenas salga de esta Cámara tenga al Senado sumándose a esto. Y muchas veces vemos que el Senado, cada vez que se establecen este tipo de reformas importantes, ellos tienen sus propios tiempos y veamos dilatada esta tramitación. Y ejemplos tenemos múltiples. Entonces yo espero que el Ejecutivo pueda, porque esto tiene discusión, o sea, tiene urgencia simple, ¿ya? Lo que dice aquí es simple, parece que le pusieron suma. ¿Suma? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a congeniar todos los ingredientes, insisto, necesarios? Por eso valoro el aporte que entregan los profesores con una discusión política que este año en particular va a ser compleja. Y por eso es tan importante, presidente, insisto, y no quiero desmerecer a la jefa de asesoría legislativa del ministerio, ¿ya? Es necesario los integrantes políticos del ministerio, porque aquí hay que tomar decisiones. Y siento que podemos estar desarrollando y ocupando un valioso tiempo legislativo de esta comisión, de los profesores que efectivamente han desarrollado todo un ejercicio científico, metodológico, en orden a traernos ideas que me parecen súper atendibles, pero que en un lindo esfuerzo vano por una serie de razones. Yo esperaría, señor presidente, que en la próxima momento donde estemos discutiendo esto, el Ejecutivo pueda enviar a, por lo menos, quienes tengan poder para entregar una opinión de carácter político, ¿no? Te insisto, ¿tú entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque al final del día lo que está ocurriendo en nuestro país es que la ciudadanía cada día siente más lejanía respecto a sus instituciones que son básicas para un proceso democrático, y sienten que la política, o aquellos que ejercen la política, están mirando más bien sus intereses particulares y manejan sus tiempos y no los problemas que a ellos le atentan día a día, y se sienten cada vez más lejanos. El caso Audio solamente en la punta del iceberg, y lo he dicho ya en múltiples ocasiones, respecto a un sistema que se está cada vez, no quiero poner la palabra corrompiendo, sino que cada vez está mostrando que requiere una modernización necesaria. Pero nosotros no estamos a tiempo entregando esa respuesta. Insisto, no me quiero detener a cada una de las exposiciones, me parecieron muy ilustrativas y me llevo varias ideas interesantes, y, presidente, insisto en la necesaria que nos llegue oportunamente los documentos para poder estudiarlo de mejor manera, y la presencia del Ejecutivo para poder ver algunos temas con ellos. Gracias. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Bueno, mañana vamos a tener al ministro, entiendo yo, para la discusión del proyecto notario de conservadores, que también está con suma, así como otro proyecto que también ingresó hoy día con suma por parte del gobierno. Entonces también hay que ver cuáles son las prioridades, diputado Ilavaca. Presidente, solamente para dar un solo ejemplo. Esta Cámara de Diputados llevó adelante la discusión durante años del proyecto de la generación del Tribunal de Ejecución de Pena, que es una modificación del Poder Judicial que va en paralelo con esto. El Ejecutivo le puso suma urgencia,
le puso discusión en el proceso de discusión, le puso la urgencia y me parece que fue suma. Y está con suma. Se fue esta Cámara, no, se fue esta Cámara de Diputados votada por unanimidad en la sala hace 6 meses, 7 meses. Se encuentra en el primer fast track de seguridad pública firmado por el gobierno. ¿Ya? Y todavía sigue durmiendo en el Senado, que no han visto ni un artículo, ni siquiera han abierto la discusión. Gracias. Pasado el mensaje al gobierno para que despierte la tramitación en el Senado. Bien, muchas gracias. Eso borre lo del acta, señor secretario. Mi comentario. Bien, si alguno de los profesores presentes quiere hacer algún comentario, bien. Señor Frías. Un comentario muy breve a raíz de la pregunta del diputado Alessandri. Que sí, efectivamente, al menos en la facultad se ve interés por la judicatura en los alumnos. ¿Ya? O sea, efectivamente hay talento, como decía el diputado, de alumnos de la facultad, digamos, donde estoy yo, interesado en la judicatura, interesado en la labor judicial. Entonces yo veo que efectivamente esto, o sea, trabajar este proyecto de ley, ustedes bien lo conocen, puede también ayudar y convocar aún más todavía a buen talento, digamos, para desempeñarse en la judicatura, pero sin duda también hay todo un debate súper interesante relativo a la carrera judicial. Encuentro interesante estos cupos, posibilidad de que se integren estos como cupos externos también a nivel corta apelación. Hace mucho análisis que da para otra ocasión, digamos, pero es todo un tema que se puede mejorar sin duda. Eso nada más. Muchas gracias, Muchas presidente. gracias, señor Frías. Bien, solamente para información a la comisión, mañana estamos citados para discutir el proyecto de notarios y conservadores, la segunda sesión, y la idea es poder referirnos estrictamente al sistema de nombramientos. Después tenemos que citar una segunda, yo creo que hay que ver porque tenemos una semana de enero, ¿no, señor secretario? Sí. Una semana de enero, 6, 7 y 8 en definitiva, y vamos a tener que dejar una de las fechas para inhabilidades, otra para aranceles, fiscalización, para poder abordar de manera un poco más integral esta discusión de notarios y conservadores. Lo menciono a propósito que está el gobierno, porque y me deja sin la posibilidad de poder tramitar, por lo menos la primera semana de enero, sistema de nombramiento de sistema judicial. Y claro, nosotros tenemos plazo hasta el 13 según lo que se nos ha informado. Reitero la posibilidad de que nos den unos días más por la urgencia por parte del Ejecutivo. Aquí somos súper rigurosos, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara Vecina, del respeto a las urgencias. Pero si es que el Ejecutivo, ahí usted puede mediar para que nos den una semana más, por lo menos para el lunes 20, podríamos abordar también temas relacionados con los asuntos registrales de los conservadores, que también requieren al menos una sesión para poder abordarla, y queremos invitar a un profesor experto en la materia. Diputado Ilavaca. Presidente, yo ya lo dije en el chat del grupo. Esta comisión tiene mucho proyecto importante que requiere tramitación en paralelo. No nos podemos estar dando el lujo, cuestión que no ocurrió en la legislatura pasada, de estar funcionando 2 veces solamente a la semana. Y creo, si no me equivoco, que usted tiene prerrogativas para poder citar a una tercera sesión. Ocupe sus prerrogativas, e independiente de que uno u otro parlamentario no se oponga a eso, yo creo que el puesto de la presidencia entrega facultades suficientes como para poder generar ese espacio de discusión, para no estar pidiendo la ampliación al Ejecutivo. Sí. Y tenemos proyectos, y ahí usted puede jugar con aquellos que tienen urgencia, para poner en tabla esos proyectos cuando usted termine, presidente. Sí, yo le agradezco el recuerdo, diputado Ilavaca. Solamente es porque hemos tenido este diálogo, digamos, bastante cercano con el Ejecutivo, y lo hacemos las cosas, digamos, en conjunto. Pero efectivamente lo más probable es que vamos a citar el día lunes 6 ¿ya? de enero, que es regresando de la distrital. El próximo año. Decimos próximo año, pero el próximo lunes 6. Bien, ofrezco la palabra. Vamos a ajustar bien la agenda, pero también para conocimiento de la comisión, para que sepan que por lo menos van a hacer 3 o 4 sesiones más relacionadas con sistemas de notarios y conservadores.
Y entre ellos vamos a invitar también a un profesor experto respecto del asunto del tema registral de los conservadores, que hay unos asuntos técnicos que esta comisión no ha visto y todos sabemos la tramitación larga que ha tenido este proyecto. 5 años en el Senado. Ofrezco la palabra, puntos varios. Veo a la diputada Musante, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Vengo especialmente a esta comisión que preside usted por los puntos varios que se hacen al final. Presidente, conocidas son todas las situaciones que se han dado al interior de distintos recintos penitenciarios en nuestro país, donde fácilmente se han podido vulnerar las medidas de seguridad de las celdas y que nos preocupan porque cada vez vemos más casos que se replican al interior de las cárceles en Chile. Una de las principales demandas de Gendarmería ha sido ser considerado como parte del eslabón de las instituciones que persiguen el delito y por lo tanto de las instituciones que ejercen, ¿verdad?, facultades en materia de seguridad. Entonces yo quisiera, presidente, ya que nosotros aprobamos la creación de un Ministerio de Seguridad y en el entendido que Gendarmería depende hoy día del Ministerio de Justicia, oficiar por su intermedio, presidente, al Ministerio de Justicia para conocer cuál es la posición que tienen respecto de los antecedentes que acabo de dar y sobre todo la consideración de que Gendarmería pudiese integrarse a un nuevo ministerio y dejar de depender del actual Ministerio de Justicia. Eso, presidente. Bien, si le parece a la comisión, acordamos la solicitud hecha por la diputada Musante. No sé si tengo quórum, pero hay 4. 1, 2, 3, ¿no? ¿Y la diputada Musante no cuenta? No, no tiene. Pero lo dejamos pendiente para la apreciación de mañana. Vamos a proponer el acuerdo para mañana, Sí, ya, al inicio, ¿le parece? Para el inicio, sí. Ya, bien. Gracias, diputada Musante. No tenemos quórum, pero mañana vamos a recordar la propuesta, señor secretario, y tomamos acuerdo, ¿ya? Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, agradecemos a nuestros invitados por las exposiciones y a quienes nos acompañaron en esta sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.